Hola, bienvenida o bienvenido a este módulo de cómo atraer clientes con Google Mi Negocio. Mi nombre es Oscar Peña y soy fundador de Más Ventas Net y me especializo en marketing digital para negocios locales, para pymes, lo que son pequeñas y medianas empresas. En este módulo vamos a ver lo que es la psicología de Google, qué es lo que quiere de nuestra empresa. Te voy a dar a grandes rasgos una idea de qué es lo que quiere Google para que nosotros estemos en las primeras posiciones. No te voy a decir exactamente qué hacer en este módulo, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero sí es importante que sepas qué quiere de nosotros, qué quiere de nuestra empresa el gigante tecnológico. Mira, esto lo dijo Larry Page, cofundador de Google. Si estuviésemos motivados por el dinero, hubiésemos vendido Google y estaríamos en la playa. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que en realidad el gigante tecnológico no necesariamente está por el dinero, sino que el dinero es una consecuencia de darnos un buen servicio. Y ahorita te voy a explicar bien a qué me refiero con esto. Entonces, ¿es dinero lo que verdaderamente quiere Google? ¿Tenemos que pagar a fuerzas para estar en los primeros lugares? No necesariamente. De hecho, las páginas que más reciben visitantes no necesariamente pagaron para eso. Hay dos tipos de posicionamiento en Google, que es el orgánico y el pagado, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. Entonces, para entender cómo fue que surgió Google y para entender qué es lo que quiere de nosotros, podemos hacer una retrospectiva y irnos unos años atrás. Si tú tuviste que hacer tareas en los años 90, al final de los años 90, principios de los 2000, como en mi caso, que yo estaba en la prepa, entrando en la universidad más o menos, usábamos estos buscadores, Altavista, Yahoo, Lycos, Excite, esos son los que se me vinieron a la mente y que recuerdo que utilizaba. También me acuerdo bastante que entrábamos a un buscador, como por ejemplo Altavista, que era el que más yo utilizaba, eso sí lo recuerdo muy bien. Y buscábamos algo y no lo encontrábamos, nos íbamos a Yahoo. O bueno, de hecho Yahoo vino un poquito después, nos íbamos a Lycos y buscábamos en Lycos. Si no lo encontrábamos, nos íbamos a Excite y así estábamos dando vueltas y vueltas en cada una de las páginas que se nos desplegaban, tratando de encontrar información, y nos metíamos a una página, no era lo que buscábamos y nos salíamos y nos teníamos que ir a otro lado, y así imagínate con el internet tan lento de aquellos años. Es bueno, a diferencia del que tenemos hoy en día. Entonces, todo esto de tratar de encontrar información nos tomaba mucho tiempo, y eso se debía a que estos buscadores eran fáciles de engañar. Desde los 90s se dieron cuenta las personas que hacían páginas web que era bien importante aparecer en primer lugar en los motores de búsqueda. En los motores de búsqueda me refiero a los buscadores, vaya. Entonces, muy fácilmente Altavista era engañado. Por ejemplo, si alguien tenía una página de venta de automóviles, lo que uno como usuario regular en Altavista es, por ejemplo, comprar automóviles en Monterrey. Entonces, si alguien hacía una página web que tuviera estas palabras clave, comprar automóviles en Monterrey, y simplemente lo que hacía era hacer una página y en esa página ponía muchas veces esa palabra clave: comprar automóviles en Monterrey, comprar carros en Monterrey, comprar vehículos en Monterrey, y se la pasaba llenando de puras palabras claves esa página. Entonces era muy sencillo engañar a este buscador, y lo mismo pasó con Lycos y con Excite. Y cuando nosotros como usuarios entrábamos a esa página, pues nos topábamos con algo que verdaderamente no queríamos. Lo que queríamos probablemente era hacer una búsqueda de información sobre cómo encontrar un buen vehículo en esta ciudad, pero no necesariamente queríamos entrar a un sitio web atiborrado de palabras clave que ni siquiera eran congruentes, o bueno, tenían congruencia, pero no nos decían nada a nosotros como usuarios humanos, sino que estaban diseñadas estas páginas para que los buscadores las indexaran en los primeros lugares. Entonces, eso hacía que a nosotros como usuarios regulares, como usuarios normales, nos causaran frustración. Entonces, ¿qué es lo que vino a revolucionar todo?
la forma en la que Google nos desplegaba ahora la información, nos desplegara las páginas. Entonces, esto sucedió en 1998, Google con sus fundadores, y como te digo, nos hizo la vida más sencilla. Eso se empezó en 1998, pero cuando se empezó a popularizar fue a principios de los años 2000. Entonces, ¿qué fue lo que revolucionó todo? Su algoritmo, su forma de desplegarnos información. Ya no lo podían engañar las personas que hacían páginas web, simplemente poniendo y atiborrando palabras clave, frases clave, sino que Google ya empezó a utilizar otra forma para darle valor a esas páginas web en primer, segundo, tercero, cuarto lugar, o simplemente quitarlos de sus búsquedas. Te lo voy a poner con un ejemplo, te voy a decir exactamente cómo a grandes rasgos es que Google posiciona las páginas en primer lugar o en último lugar, o bueno, te voy a decir exactamente cómo Google nos despliega las páginas, nuestras páginas, en los primeros lugares. Mira, eso se llama, y eso lo que revolucionó todo se llama PageRank, ¿ok? Tú imagínate que tienes un libro, que tú escribiste un libro de química, digamos química para mejorar el agua de las peceras de peces del Caribe, por poner un ejemplo muy específico. Entonces, tú tienes ese libro, que es la química del agua para peces del Caribe, y digamos que ese libro tiene tan buena información que otra persona escribió un libro también de química para agua de peces, pero ahora del Pacífico. Digamos que esa persona, tu libro le fue tan importante que en su mismo libro puso de referencia el tuyo. Entonces, quiere decir que ya tu libro, como está siendo relevante para otros libros, ya tiene cierta importancia. Es lo mismo con las páginas web en Google. Si nosotros tenemos una página web que otras páginas han encontrado relevante y han puesto enlaces que lleven a tu sitio, tu página web la ve Google como una pieza importante y la posiciona en los primeros lugares porque dice, oye, lo que tiene este libro, esta página, es relevante para otras páginas. Entonces yo lo voy a poner en las primeras posiciones porque yo estoy casi seguro que a los usuarios de mi página, en este caso de Google, de mi motor de búsqueda, las está haciendo, les va a hacer feliz, les va a dar una buena información, un buen servicio. Entonces, a grandes rasgos, así es como funciona el PageRank y así es como las páginas web se empezaron a desplegar en los primeros lugares. Entonces, esto fue que hizo que a nosotros como usuarios nos gustara más utilizar esta herramienta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya en lugar de empezar de ya utilizar todos los buscadores como el Altavista, el Lycos, el Excite, pues ya simplemente utilizamos Google porque nos resolvía la vida. Pasábamos muy poco tiempo buscando información y dándole vueltas a las páginas. Eso Google hizo que Google empezara a tener muchísimos usuarios. Nosotros como usuarios fuimos los que marcamos la pauta del mercado, como debe de ser. En los negocios hay que entender eso. Los usuarios, los consumidores finales, son los que tienen la última palabra. Entonces, eso pasó en Google al principio con lo que es la relevancia de las páginas y poco a poco se ha ido humanizando más Google. ¿A qué me refiero con que se ha ido humanizando más? Que si bien sigue siendo relevante que otras páginas hablen de tu página, lo que se conoce como backlinks o enlaces entrantes a tu sitio, eso sigue siendo relevante, pero ahorita le está dando más peso a el tiempo que pasa un usuario en tu sitio web y la interacción que tiene con tu sitio web. O sea, si un usuario llega a Google, busca información, digamos, mueblerías en mi ciudad, entra a tu página web porque se topó en Google tu página web, entra y si se queda muy poquito tiempo, ¿qué es lo que va a decir Google? Oye, entonces si esta persona buscó mueblerías en esa ciudad
y se metió a esa página y se quedó muy poquito tiempo, quiere decir que la información que se le está desplegando no es relevante. Entonces a la próxima yo voy a penalizar esa página, y digo penalizar no necesariamente que te va a quitar de sus listas ni mucho menos, sino que va a hacer que otras páginas aparezcan en lugares más arriba que el tuyo para ver si esas personas, esos usuarios, van a dedicarle más tiempo a otras páginas en lugar de las tuyas. Entonces eso tenemos que tenerlo bien claro. Entre más tiempo dediquen las personas en nuestro sitio, mucho mejor ante los ojos de Google. Y también la interacción. Si tú tienes información que la gente puede considerar que es importante y que se puede pasar a sus amigos, que se puede compartir en Facebook, en Twitter, pues eso Google lo ve como que es información buena y la va a seguir desplegando y le va a dar mayor importancia. Entonces, a grandes rasgos, así es como se ha ido mejorando Google con el tiempo, y es como va a seguir funcionando esto. Entonces, ¿qué es lo que quiere Google de nuestra empresa en la web? Lo que quiere es que brindemos un excelente servicio informativo a sus usuarios. Google lo que quiere es que la gente siga utilizando su plataforma para encontrar información. En el momento en el que Google ya no nos brinde la información que estamos buscando, ya no sea una buena herramienta, nosotros como consumidores nos vamos a ir a buscar otra, como pasó a finales de los 90s. Eso Google lo sabe muy bien. Entonces no necesariamente Google quiere nuestro dinero y Google existe para hacer dinero. Bueno, si bien es importantísimo para ellos, obviamente como en cualquier negocio, pero Google lo que quiere en su columna vertebral como negocio es que la gente tenga la información relevante a la mano. Entonces, ¿qué quiere de nuestra página web? Que la gente dedique mucho tiempo a nuestra página web porque está viendo que lo que tenemos es relevante, es importante y es de alta calidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahorita no te quiebres mucho la cabeza de decir, bueno, ¿y qué voy a decirles y qué voy a exponer? Tú tranquilo, tranquila, vamos a verlo más adelante, pero a grandes rasgos así es como funciona este gigante tecnológico. Aquí te voy a explicar cuál es la diferencia entre el posicionamiento orgánico en Google y el Google Anuncios o Google Ads. Aquí puedes ver que yo busqué la palabra mueblerías y aquí me salen unos resultados que dice Movetti, Karina's Furniture. Estos resultados son gratuitos, la gente no pagó para aparecer ahí y esos resultados son resultados de Google My Business. Sin embargo, cuando yo doy clic en más lugares, ya se me despliega un anuncio. Este anuncio viene claramente el símbolo ahí, el circulito que dice anuncio, y ya esa persona, American Freight o el dueño, ya está pagando para aparecer ahí. Le está pagando a Google. ¿Cuánto le está pagando? No sabemos. Hay herramientas que nos dicen el estimado. Pueden ser desde centavitos hasta 30, 40 dólares o hasta más. Todo depende de cuánto cueste, de cuántas personas se quieren anunciar con esas palabras clave. Entonces no es lo mismo anunciar mueblerías que anunciar automóviles, que anunciar servicios de abogados, servicios de dentistas, porque para un dentista o para un abogado cada cliente le representa miles de dólares, y para una persona que tiene, por ejemplo, un restaurante, pues cada cliente le representa decenas de dólares o centenares de dólares, dependiendo cuántas veces vaya ese cliente en un transcurso de unos 3 meses, por, digamos, el valor de vida del cliente. Pero bueno, lo que quiero que me entiendas es, entre más alto represente el valor del cliente, tiende a subir el precio del clic de los anuncios de Google Ads. Pero bueno, en este curso te voy a enseñar cómo posicionarte lo más arriba que puedas, cómo hacer óptimo tu ficha de Google My Business, de Google Mi Negocio, y te voy a dar exactamente las bases para que no pierdas prospectos, que no pierdas visitantes. Pero eso lo vamos a ver más adelante, porque entre más arriba aparezcamos en Google, más probabilidades tenemos de que nos encuentren. Entonces, me ha dado mucho gusto que hayas visto este video. Si tienes preguntas, por favor, házmelas saber. Mi nombre es Oscar Peña y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.